En lo que respecta a la trayectoria de este canal y su contenido, les he hablado y mostrado muchos videos referentes a la radiestesia principalmente. En ellos he expuesto temas tratando de analizar este fenómeno, intentando discernir el verdadero funcionamiento. Yo no soy ningún experto ni nada por el estilo. Todos vamos acumulando conocimientos y por tanto solo existen niveles de experiencia. Tampoco trato de ser mejor que nadie más, sino ser mejor que yo mismo. Para mí, en lo que respecta al camino del radiestesista, la humildad, la sinceridad, representa un factor muy importante para ser mejores en esto, y claro, en nosotros mismos. Como bien lo saben, les he compartido algunas de mis prácticas demostrando la efectividad de este arte. También les he sido sincero mostrándoles los errores que se cometen en esto. Para mí es importante mostrarlo también, ya que a partir de estos fallos somos capaces de mejorar, de aprender de ellos. Cuando reflexionamos, meditamos, es cuando somos capaces de perfeccionar nuestra técnica en cualquier cosa o ámbito de nuestra vida. Ahora bien, solo con la práctica, con los errores, con el estudio de este arte, es únicamente como podremos ir avanzando, sobre todo, claro, entender la mente abierta, escudriñar, leer, tomar mucho del conocimiento de otros, realizar nuestras pruebas, nuestros ensayos y con ello ir conociendo poco a poco cómo funciona esto, cuáles son las circunstancias que debemos aprender a armonizar. Como muchas veces lo he dicho, la mente juega un papel muy importante en radiestesia. Ciertamente todo es energía, así también nuestros pensamientos lo son. Un radiestesista puede ser capaz de descubrir o encontrar cualquier cosa. Anteriormente se creía que la radiestesia se trataba solamente de percibir energías magnéticas o radiaciones, principalmente de cosas que llevan mucho tiempo ocultas o enterradas, pero un radiestesista es capaz de realizar aún más que eso. Puede encontrar si quiere cualquier clase de objetos, puede hacer prospecciones por medio de mapas, localizar personas perdidas, y claro que enfocar la mente funciona. Y esto no es mentira, y así como funciona para conseguir resultados, también lo puede hacer para equivocarnos o hasta limitarnos. Todo funciona a raíz de nuestros pensamientos. Una mente concentrada en lo que hacemos sin perjuicios nos puede dar buenos frutos. Con el hecho de creer en ello, ya estamos adiestrando nuestro consciente. En cambio, cuando nos limitamos, cuando tratamos de dejar afuera nuestro enfoque, creo que nos estamos confinando, estamos dejando al azar un resultado. No cuesta nada ni perdemos nada con tratar de armonizar todo, al contrario, estaremos ampliando nuestro potencial como radiestesistas. Yo no vengo a imponerles nada, solo trato de aportar como reflexión todo esto, como resultado de escudriñar y discernir en este tema. A ustedes les toca también indagar y llevar a la práctica. Ahora bien, quiero que reflexionemos en algo que ya he tratado. Pregunta: cuando tú pones un testigo en tu instrumento, ¿por qué crees que te va a llevar a ese mismo material? ¿Será que se trata de una reacción natural que funciona mecánicamente en un objeto inestable o sensible? Suponiendo que es así, ¿por qué precisamente nos va a jalar a ese material, a esa muestra? ¿Qué acaso no tenemos otro material presente ahí? ¿Por qué no nos atrae al bronce, al cobre del que está hecho nuestro péndulo o varilla? La respuesta es simple: el fenómeno funciona por predisposición nuestra. Muchas veces, sin ser conscientes de esto, nosotros creamos ese enfoque, pensamos en aquello que pusimos de muestra y motivados por esto, creamos esa determinación y proyección mental. Los invito a reflexionar en esto, a procurar el pensamiento racional y así no formar ideas que no se parezcan a la realidad ni tengan mucha lógica. Así que los aciertos que tú puedes tener son propios de ti mismo, del trabajo mental que estás realizando. Nuestro medio está repleto de energías. Es claro que existen muchas que afectan un poco nuestro desempeño en aciertos. Creo que aún así podemos lograr conectar con aquello que queremos. La orientación mental. Antes de iniciar cada trabajo, el radiestesista debe expresar consciente y mentalmente el deseo de tornarse sensible y focalizar mentalmente solo las radiaciones del sujeto u objeto que a él le interesan, con exclusión de todo lo demás. Por ejemplo, si está buscando agua, puede expresar su deseo de ser sensible solo al agua, diciendo mentalmente: solo quiero ser sensible a las radiaciones del agua, con exclusión de todas las demás radiaciones. Este deseo y la relajada concentración en el objeto que desea investigar hacen que se bloquee la sintonía y recepción de las radiaciones de otros objetos. Como sucede con las comunicaciones radiales y de televisión, las tormentas atmosféricas a veces pueden interferir las comunicaciones. Del mismo modo, toda tormenta mental que perturbe la capacidad de sintonía y localización de la mente puede interferir negativamente en los resultados.
コバルトブルーに浮かべた雲が道に迷った明日を濡らした黄昏の前に笑えばいいだけさ願いなら小さな胸の中希望で呪文をかければ Crazy Crazy El uso de la radiestesia es una excelente forma de acceder al conocimiento. Este método funciona por mera causa de la intuición. La intuición es una capacidad que todos podemos desarrollar y una de estas formas, por ejemplo, es a través del péndulo. La intuición no es racional. Para nosotros, los seres humanos, aún es una interrogante. Nosotros solemos intuir cosas que van a suceder, cosas acerca de otras personas, incluso sobre eventos futuros. Una amiga, por ejemplo, soñó días antes del terremoto del 19 de septiembre del año 2017. Además, sin mentirles, con simples fotografías puedes detectar muchas cosas en torno a una persona o hasta sucesos del ámbito paranormal. En una ocasión, por ejemplo, un amigo me pasó una fotografía donde estaba realizando excavaciones en busca de un tesoro. Mi amiga la checó y señaló en la foto misma la presencia de muchas energías negativas. No tardó mucho para que mi amigo dejara el lugar, no por aquellas entidades, sino porque no pudieron hallar nada. Poco tiempo después, él me comentó que otros sujetos más habían acudido al mismo lugar a realizar su búsqueda, pero fueron terriblemente asustados por unas entidades que se les manifestaron, entidades de las que mi amiga había advertido. Ella por su parte es una persona muy espiritual, de hecho desde pequeña ha tenido estas virtudes. Una de las más enigmáticas es la comunicación que ella tiene con los ángeles. Ella me ha enseñado que todos, si queremos, podemos tener esta conexión angelical. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlos en nuestro corazón, permitiéndoles que nos guíen en nuestras vidas, que ellos respetan nuestro libre albedrío y solo así es como ellos podrán asistirnos. Hace poco mi amiga me contó de un sueño que tuvo, donde a mí una mujer me contactaba por el canal pidiéndome ayuda de algún tipo. Sorprendentemente, hace tan solo unos días una chica me contactó solicitándome ayuda para buscar a una persona desaparecida. De momento yo no me di cuenta, sino fue hasta después que le conté a mi amiga del caso. Ahí fue cuando ella me hizo ver la coincidencia con su sueño. Es cierto que existen personas con este tipo de capacidades más desarrolladas. En el caso de nuestra amiga viene de nacimiento. Si nosotros queremos, podemos desarrollar un nivel de percepción e intuición. La radiestesia es un perfecto medio para hacerlo. A mí, por ejemplo, a veces gente que anda en busca de cosas enterradas me pide ayuda por medio de fotos. En muchas ocasiones ni siquiera uso el péndulo, solo a pura vista y a razón de percibir les doy mi veredicto. Con el tiempo te darás cuenta de esto. Tu intuición se va haciendo tan aguda que antes siquiera de usar el péndulo ya sientes ese resultado. Trata de cuando hagas, por ejemplo, teleradiestesia, tratar de sentir, de conectar. Las vías para llegar al conocimiento, como bien lo dice el señor Ovidio en su canal, son el racionamiento y la intuición. Son formas para hallar una respuesta. La del racionamiento se puede basar en estudios, en conocimientos aplicados. La de la intuición se trata de conectar, de percibir esa información. Facultades que se dice todos tenemos, pero si queremos podemos potenciarlas con prácticas como la radiestesia. En el caso de mi amiga, por ejemplo, la meditación es la que le ha ayudado mucho a reforzar todos estos dones. Pero en sí, ella ya traía desde pequeña mucho de esto. La intuición es en sí una facultad increíble que sin duda vale la pena llevar a la práctica. A medida que realicemos este procedimiento sabremos de los increíbles resultados que esto nos puede dar. En ocasiones la vía del razonamiento se queda corta. Puede que alguna persona cualificada con estudios determine que en un determinado lugar no hay agua, pero llega un saurí y con su experiencia e intuición determina que en efecto sí existe el vital líquido, y tiempo después se comprueba que tuvo razón. Esta vía del conocimiento para muchos escapa de la imaginación y resulta enigmática y poco creíble, pero sin embargo es real y sucede a cada instante.
Suele haber gente muy intuitiva que percibe con facilidad muchas cosas y accede a la información, y como lo mencioné antes, nosotros somos capaces de incrementar esta habilidad. En la práctica de la radiestesia podemos acceder a este conocimiento. Podemos combinar las dos vías pero sin dejar una encima de la otra. Debemos hacer caso a nuestra intuición y también debemos usar la del razonamiento. Cuando las combinamos en armonía podremos tener excelentes resultados. Mucha gente se cuestiona a menudo el por qué no puede manejar los aparatos de radiestesia, porque no siente nada o porque no tienen ningún resultado. En primera, tienen que saber que no se trata de un sistema mágico, ni que sus resultados dependen de algunos factores implementados en instrumentos como péndulos. No hay ningún secreto. En este arte no existe otra cosa para el crecimiento que no sea la práctica y dedicación constante. Es importante también que conozcas el verdadero funcionamiento. Te recomiendo que comiences a leer libros sobre el tema que te lleven a profundizar más y así amplíes los horizontes sobre este conocimiento. Realmente los únicos responsables del mejoramiento en este sistema somos nosotros, porque básicamente la radiestesia es nuestra unidad y totalidad como seres humanos. El hecho de que tú coloques un testigo dentro de la cavidad de un péndulo no quiere decir que de forma autónoma el instrumento va a buscar eso así porque sí. No tiene lógica, ya que comúnmente estos objetos están hechos de otros materiales como bronce, cobre, etc. El verdadero propósito del testigo es hacerte saber de manera física qué es lo que buscas, darte esa confianza y enfoque, y así prepararte en forma de sugestionamiento para buscar no tanto lo que pones en la cavidad del instrumento, sino lo que tú quieres encontrar. Es así como realmente funciona el fenómeno. Se trata más bien de un estado de la mente que muchas veces de manera inconsciente proyectamos, aunque tengamos creencias fuera de la verdadera realidad. Aún así se consiguen aciertos, no por el material del instrumento o su testigo, sino porque tú has logrado saber realmente lo que quieres hallar y por ser capaz de dirigir la mente de manera correcta. Resulta de valor conocer la realidad, así sabrás a quién realmente se le deben los honores, quién es realmente el responsable de tus logros, asimismo abrirte paso ante nuevos horizontes y hasta liberarte de ataduras que pudieran estar limitándote. Buscar el mejoramiento únicamente en ti, liberarte de perjuicios que solo te están bloqueando. Concédete la libertad de aprender, de desarrollar. Que el ego no forme parte de tu ser. Sé humilde, aprende de los demás y también enseña. Que tu única satisfacción sean los logros y no el de recibir valores a cambio. Explora en ti mismo y abre tu mente a nuevas formas del conocimiento. Actúa siempre con seriedad cuando te desempeñes en esto. Conoce el uso práctico de la intuición.
Las investigaciones pueden hacerse utilizando la orientación mental, pero es prudente operar con la ayuda de testigos, porque obrando de esta forma, con arreglo de un método puramente físico, eliminamos el mayor número de probabilidades de error, el cual suele ser el contrario del trabajo hecho por orientación mental. Se pueden incluir en esta serie de testigos las semillas, los abonos y las mezclas de abonos. Las series de testigos deberán ser tan completas como sea posible, a fin de que podamos operar solamente con la ayuda de testigos. Podemos emplear testigos de semillas y abonos metidos en saquitos o cajas, y en el momento de operar hay que establecer el contacto tocando el testigo y entonces se opera con un péndulo neutro. También se puede, y tal vez es mejor, reemplazar el péndulo por testigos. En este caso los testigos habrán de ser metidos dentro de frasquitos de vidrio tapados, estos con un corcho y sostenidos por un cordel. Tendremos de este modo toda una escala de péndulos. El peso de cada uno de ellos no deberá de exceder los 40 gramos. Yo prefiero siempre que ello sea posible trabajar con un testigo hecho péndulo, pero este gusto personal no puede ser considerado como garantía del buen éxito de la operación. Valiéndose de una fotografía y el péndulo se puede ver el estado de salud de la persona. Sin embargo, si la persona representada por la fotografía está muerta en el momento en que usted opera el péndulo, la rotación vida desaparecerá completamente para que solo queden las radiaciones del cuerpo que estuvieron enfermas. Las radiaciones están bien impregnadas puesto que permanecen, pero son también función directa de la persona fotografiada, ya que una de ellas, la más importante, la radiación vida, desaparece automáticamente de la fotografía tan pronto como es aniquilada en la realidad. Debe usted colocar la fotografía con la cabeza hacia el norte y el péndulo a la derecha. Si el péndulo gira, la persona vive. Si oscila en la dirección de la longitud del cuerpo, la persona está muerta. Compruebe usted su diagnóstico. Coloque el péndulo sobre el corazón. Si el instrumento gira, la persona vive. Si se para, está muerta. Otra forma de comprobación. Haga usted girar el péndulo sobre el rostro de la persona representada. El péndulo se orienta tras algunas rotaciones. Si oscila hacia el oeste, la persona está muerta. También puede usted buscar las enfermedades, pero en esto habrá de intervenir el rayo mental. Empiece primeramente por buscar la polarización de la persona representada por la fotografía cuando estaba viva, porque las partes enfermas se mostrarán por una polarización contraria. Si opera con una fotografía, empiece por señalar la cabeza con el dedo o con la punta de un lápiz. Con la mano derecha deberá sostener el péndulo. Observe lo que hace el péndulo. Si no cambia de polarización, no hay enfermedad en la cabeza. Examina después la garganta, los pulmones, el corazón, etc. La polarización cambiará sobre la parte enferma. Una vez hallada esta, busque el nombre de la enfermedad por rayo mental. Cuando haga estas prácticas, le sugerimos la conveniencia de hacerlo lo más concienzudamente que le sea posible y de preferencia estando completamente solo. Si en lugar de estar solo le acompañan un grupo de personas tratando de hacer un juego, le entregarán una serie de fotografías para que usted determine el sexo y diga si están vivas o muertas. Si usted estuviera solo, esa prueba sería extraordinariamente buena, pero observándolo un número de personas lo más probable es que fracase y se deberá a que las mismas personas le distraen y porque las fotografías estarán impregnadas de varias radiaciones. Estos fracasos no se deben a usted, sino a las personas que le acompañan, y no debe desalentarse. Si trabajara usted con una fotografía, la persona fotografiada deberá estar sola, sin cruzar los brazos ni las piernas. Las fotografías más recomendables para trabajos de radiestesia son las mate, pues las brillantes dificultan la investigación. Es conveniente que usted recuerde que las fotografías pueden estar impregnadas de las personas que las han tenido en sus manos, dificultando cualquier trabajo de esta naturaleza. Para quitar las impregnaciones de estas radiaciones extrañas, pase por la fotografía de un lado a otro una barrita de azufre. El azufre absorbe las radiaciones que se han agregado a la fotografía. Si no tuviera a la mano azufre, puede utilizar un trapo de lana o de seda.
Búsqueda de personas desaparecidas. Vicente Contreras Vázquez. El péndulo capta las radiaciones que emiten perpetuamente todos los objetos, todos los cuerpos, tanto si son de seres humanos como de animales. Por lo tanto, puede detectar en cualquier momento el sitio exacto en que se halla una persona o una cosa, puesto que puede ser sensible simultáneamente a las radiaciones de la persona o cosa y a las del lugar en que éstas estén. Pero antes de arriesgarse a hacer una búsqueda de este género, es necesario conocer exactamente lo que se busca. De lo más o menos exacto que sea ese conocimiento dependerán los resultados de la búsqueda. ¿Cómo se puede tener ese conocimiento de la persona que se busca? Puesto que el operador no podrá tener delante de sí a esa persona, pues de lo contrario, ¿no se plantearía entonces la cuestión de la búsqueda? Habrá de ponerse en relaciones radiestésicas con ella por medio de testigos. El mejor testigo es sin duda alguna fotografía clara, ya que de lo contrario no serviría, de preferencia mate, ya que como anteriormente hemos dicho, el brillo produce algunas perturbaciones en sus radiaciones. Antes de operar se pasará por ambos lados de la fotografía una barrita de azufre, o bien un trapo de lana o de seda, para quitarle las impregnaciones extrañas de radiaciones con el fin de percibir únicamente las radiaciones de la persona representada por la fotografía. De no disponerse de una fotografía se puede emplear cualquier otro objeto que pertenezca a esa persona, un zapato, un pañuelo y letra. Es más conveniente un objeto poco voluminoso. Antes de empezar una búsqueda, hay que llevar más lejos ese sincero propósito de dar autenticidad al sujeto. Una vez en nuestro poder la fotografía u otro testigo, se deberá hacer un estudio de la persona, averiguando su sexo, su cifra personal, debiendo ser comprobado frecuentemente, buscándose también su cifra de salud. Aún se conocerán más datos tomando la cifra de su corazón, de sus pulmones o de una de sus enfermedades, averiguándose igualmente si en el instante de llevar a cabo la búsqueda, si esa persona está viva o muerta. En esta clase de búsqueda es primordial evitar cualquier precipitación, ya que de ello depende el éxito más completo. Las más de las veces es conveniente, en el curso de las distintas fases de la búsqueda, empezar de nuevo los estudios, con el objeto de conocer mejor a la persona por buscar. Línea primaria. La búsqueda por teleradiestesia de personas o cosas desaparecidas es un trabajo arduo que es prácticamente imposible llevar a cabo sin estar preparado metódicamente para ello. Por eso me permito aconsejar a usted que antes de emprenderlo, haga numerosos experimentos progresivos. Antes de atreverse con la teleradiestesia, comience usted por un experimento de radiestesia, es decir, operando sobre el terreno y casi en presencia de la persona o cosa. El trabajo con seres vivos puede parecer más difícil, porque necesita la buena voluntad, aunque pasiva, del sujeto, y porque puede crear en usted un estado de complejo que le predisponga a la sugestión, o al menos a la autosugestión. Realice pues sus primeros experimentos con un objeto. Por ejemplo, ruega a un amigo suyo que esconda en un sitio del jardín de usted una cosa, digamos, una pelota. Cuando esté escondida la pelota, sin que usted sepa dónde, tome usted como testigo una pelota parecida y téngala a la mano izquierda. Baje usted a un ángulo del jardín, péndulo en la mano. Tome las radiaciones de la pelota oculta. Por orientación mental, pídale usted que le indique en qué dirección está la pelota que se busca. Ha de hacer la pregunta muy claramente, pensando energéticamente en lo que usted pide. Hecho esto, pase usted al estado receptivo absolutamente neutro y espere. El péndulo hará entonces algunas elipses, generalmente de poca amplitud. Luego se pondrá a dar oscilaciones. Estas tomarán una dirección y se mantendrán en esa dirección, lo que indicará la situación del objeto que se busca. Observe bien cómo se manifiesta el péndulo. Se mueve con más energía para un lado, es decir, que la amplitud de sus oscilaciones no es igual, como debería serlo normalmente, hacia cada lado del eje vertical de oscilación. En ese lado hacia el que se mueve más decididamente el péndulo se halla el objeto, y es que, en efecto, la cosa
atrae al péndulo. Hay otro medio para darse cuenta de en qué dirección se halla el objeto. Cuando haya conseguido usted la indicación de esta, gire sobre sí mismo hasta que quede situado en el eje de la misma y eche a andar en esa dirección. Si camina usted hacia el objeto, sigue manifestándose las oscilaciones y le guía a usted para que ande siempre por el camino que lleva a la cosa. Si por el contrario usted se aleja del objeto, si usted le vuelve la espalda desde que usted se pone a caminar, el péndulo queda inerte. Entonces, usted no debe hacer otra cosa sino girar sobre sí mismo 180 grados y así podrá seguir la buena dirección. El péndulo volverá a dar oscilaciones. Mucha gente se pregunta qué tan efectiva es la radiestesia, qué tan funcional puede ser para encontrar objetos o cosas perdidas. Antes de responder a esta pregunta, quiero resaltar lo que antes debemos hacer si queremos obtener algún tipo de beneficio, conocimiento o acierto en esto. Primeramente considero es bueno saber o por lo menos darse una idea de cómo funciona esto o de qué se trata. Mucha gente aún tiene conceptos erróneos de este arte. Señala los instrumentos de tal forma como si fuesen varitas mágicas o algo por el estilo. De hecho, a lo largo de la historia, muchos aurís ni siquiera usan instrumentos, solo sus manos. Desarrollan una técnica con la cual son capaces de percibir aquello que se dispongan a ubicar, por medio de sensaciones que ellos mismos programan en sí mismos. En el uso de instrumentos es una combinación de otros factores. En un ensayo, por ejemplo, donde nos disponemos a localizar cualquier objeto que se nos haya sido ocultado, tenemos la seguridad de que existe, solo queda ubicarlo. Aunque debemos tener presente, por ejemplo, de que la mente puede confundirnos. Puede que de inicio, cuando emprendamos la búsqueda, un pequeño flachazo de predisposición pase por nosotros. Muchas de las veces estos son negativos o incorrectos. Para mí, lo más prudente es iniciar tranquilos, enfocados en lo que buscamos, sin entrar en un estado descontrolado o que trata de adivinar, intentando conectar directamente con la información, proyectando la mente como una flecha hacia el objetivo. A la vez, mantenernos libres de pensamientos ni nada que entorpezca el trabajo. De esta forma mantendremos ese hilo conector recto, sin nada que lo deforme y nos haga equivocar. Siendo que trabajamos en un mar repleto de energías, es sumamente complejo no equivocarnos. Existen muchos elementos que podemos captar, por tanto, se trata de un arte muy complejo. Pero con preparación y una mente entrenada podemos lidiar con estos otros elementos, discriminar y de esta forma apuntar directo a lo que queremos. Esto claro, siempre y cuando exista. Tales logros pueden llevar años de esfuerzo, pero con la constancia y la práctica necesaria podremos lograr porcentajes de aciertos más altos. En tiempos remotos, el arte de la radiestesia con horqueta, o como la llamaban, vara adivinatoria o arte adivinatorio, era visto así de tal manera, mas creo no se dieran cuenta que lograron el contacto con la interioridad, puesto que no cabe duda que les fue funcional y acertaban. Así pues, la radiestesia crea un contacto con nuestra interioridad, con la mente de la superficie y con la mente de la profundidad. Existen también más códigos que permiten este tipo de comunicación. En radiestesia es fundamental creer, fomentar en nosotros la confianza, seguridad y la fe. Esta moverá la energía dentro de nosotros para lograr los efectos o resultados esperados. No podrás tener logros en esto si tu actitud interior es de desconfianza e incredulidad. Estarás bloqueándote prácticamente, cerrándote paso a esto y hasta denigrando hipócrita y de manera ignorante una técnica funcional tan milenaria. Unificación personal.
Se trata de mejorar la comunicación entre nuestro consciente y subconsciente, aumentando así nuestra unificación personal, ya que la radiestesia es un código a través del cual pueden comunicarse y unificarse con más facilidad estos dos niveles de nuestra conciencia. La radiestesia es uno de los muchos métodos mediante los cuales podemos acceder a los ámbitos más profundos de nuestro propio yo, a nuestro propio mundo a veces bloqueado a la percepción de nuestra conciencia de vigilia, por tantas contingencias de la vida. Podemos afirmar también que la radiestesia nos enseñará un modo nuevo de usar nuestras mentes. ¿Por qué hablamos de nuestras mentes en plural? Si nosotros nos comparamos con un mar, podríamos decir analógicamente que tenemos superficie y profundidad, más aún que tenemos una mente de superficie y otra de profundidad. Lo malo es que esa mente de la superficie a veces se siente dueña y señora de todos los aspectos de nuestra existencia. Sin embargo, a cada paso tiene que surgir la mente de la profundidad para solucionarle los problemas que crea y solucionar los platos rotos. Como la radiestesia instaura un código de comunicación entre estas dos mentes, la de la superficie y la de la profundidad, con la práctica de la misma, ya no somos personas sometidas al vaivén de dos mentes que afloran según las circunstancias, sino que empezamos a actuar de forma integrada, unificados por el código de comunicación que esta ciencia práctica nos ofrece. Antes de iniciar en la radiestesia, necesitas conocer algunos aspectos de la misma. Al menos en este video es mi deber como practicante darte a conocer un poco de mi aprendizaje. Por lo que me he dado cuenta, hay mucha confusión en este arte. Mucha gente tiene ideas equivocadas al respecto. Algunos otros simplemente no creen o la tachan de farsa. Es común de muchos que aquello que no comprenden simplemente lo niegan. La radiestesia se define como la capacidad de percibir las radiaciones electromagnéticas de la materia, mediante la cual podemos encontrar agua, minerales, yacimientos mineros y, por qué no, tesoros ocultos. Todo esto con la ayuda de un elemento sensible mediante el cual podamos ubicar aquello que busquemos. Dichos elementos pueden ser varas, péndulos, etc. Pero ojo, no nos confundamos. Los instrumentos usados no tienen ninguna facultad especial. La persona que los opera es el único instrumento primordial. Lo demás solo reacciona mediante nosotros mismos. Así que no busques en otro lado, sino dentro de ti. En sí, la radiestesia va más allá de aspectos físicos. Se trata más bien de un proceso mental, de un proceso de entrenamiento, el cual debes tomarte muy en serio, siendo así el primer paso en este camino. El abrirte la puerta a un terreno de nuevas experiencias y aprendizaje y sobre todo, descubrir aquello maravilloso que puede brindarnos la mente. Habiéndote concedido el permiso de la práctica, habrás de tomar tu instrumento, el cual puede ser hecho por ti mismo. No importa eso, puedes hacer de hecho unas varillas en él con unos ganchos de ropa. Ahora, camina con ellas en el interior de tu casa o en una zona libre. Mantente serio. Ve qué es lo que puedes percibir. Fíjate si experimentas alguna sensación extraña en ti y en las varillas. Si no es así, baja las manos, date un respiro y vuelve a repetir el procedimiento. Puedes practicar con tus varas o péndulo, ordenando mental u oralmente que te indiquen algún punto en específico o un objeto el cual estés viendo o sepas de su ubicación. Considero que uno de tus primeros pasos será lograr conseguir movimientos de tu instrumento por medio de estímulos involuntarios. Habiendo conseguido cierto progreso, como siguiente reto será tratar de encontrar cualquier objeto que desees. Puedes pedir a alguien que lo oculte, esto claro, sin que tú veas. Conseguir un acierto, no dudo, te dejará sorprendido. No te desesperes por los fallos, que como en todo, son parte del aprendizaje. Solo insiste y pronto lo conseguirás. Recuerda siempre la concentración, tratar de llevar el enfoque de aquello que quieres encontrar.
La mente tiene que estar sintonizada únicamente en lo que estás haciendo. No puedes distraerte con nada si quieres tener resultados. La teleradiestesia o marcación a distancia es aquella donde por medio de un plano o mapa tratamos de ubicar ya sea personas desaparecidas o cualquier otra cosa. Para buscar una persona, por ejemplo, es necesario contar con fotografías, concentrarnos en el sujeto y tratar de enlazar nuestra mente con él sin importar la distancia. Esta práctica, por supuesto, ha dado excelentes resultados. Algunos consideran mejor trabajar la radiestesia de esta forma, ya que al no haber elementos físicos que distraigan e inciten al error, garantiza mejores marcaciones. El padre José María Pilón Valero, un parapsicólogo español, quien también fue radiestesista, llegó a colaborar con el gobierno español en la búsqueda de personas desaparecidas o secuestradas por terroristas. También localizaba aguas subterráneas. Además, se dice que localizaba barcos hundidos en las costas gallegas a través del péndulo. Este tipo de radiestesia se le llama también radiestesia psíquica o de procedencia extrasensorial, cual también ha sido usada en el ámbito militar. Es común en el péndulo, por ejemplo, utilizar lo que se le llama un testigo, que no es más que una muestra de aquello que tratas de rastrear. Si buscas oro, por ejemplo, o plata, deberás usar alguna pieza del mismo material. No tiene que ser bastante, puedes usar solo un pedacito, el cual servirá de discriminador para tratar de dar con el objetivo. Pero aún así, no te olvides del factor mental, el cual siempre debe estar presente. En resumen, lo único que tienes que hacer es simplemente practicar, abrirte paso a este mundo de maravillosas experiencias. No existe algún secreto que de la noche a la mañana te remonte a cierto nivel o a resultados milagrosos. Lo único que tienes que hacer es enfocarte en ti y en tus prácticas. Esto, de igual forma, te lo digo porque en mí así lo fue. Solo le dediqué tiempo a este arte y a aprender de gente con más experiencia. El estudio de esta rama es algo primordial.